Disculpen, el anteúltimo orador, el diputado Juan Manuel López. Gracias, presidenta. A ver, me quedo con lo que acaba de decir el diputado Esteves. Miren, esta ley se reformó en el año 2011, también por una necesidad y una recomendación del GAFI. Y creo que en ese momento salió con amplia mayoría, también con las diferencias, las suspicacias, las sospechas que también relataba la diputada Camaño. Y ahora vuelve a salir. Yo no creo que ustedes la voten porque estén convencidos en que hay que reforzar el control de los organismos de lavado. La hacen por una necesidad, porque la Argentina necesita crédito, porque les piden este tipo de normas en ciertos países del mundo, y nosotros tenemos que dar estos debates porque son necesarios, porque tenemos el flagelo del narcotráfico, porque tenemos el flagelo de la corrupción, porque tenemos el flagelo del crimen organizado. En un mundo moderno donde el lavado de dinero es lo más usual después del crimen, porque la gente quiere disfrutar de los bienes que obtiene ilegalmente, y para disfrutarlos los tiene que transformar en lícitos o en aparentemente lícitos. Con lo cual, frente a estas cuestiones que relataban los diputados preopinantes y que adhiero, es clave la autonomía. ¿Queremos que querelle o no queremos que querelle? Bueno, nos quedamos tranquilos en el sentido de si va a perseguir a la oposición o si va a ser justo con su actividad de querella y objetivo, si tiene autonomía, si tiene independencia y si no tiene control político. Yo, miren, podríamos imaginar historias de ficción que se asemejan con la realidad. Que en la Argentina un grupo importante de empresarios se arrepiente ante la justicia y cuenta que pagó coimas al gobierno de turno. Y que en ese momento, en una causa en la que los arrepentidos declaran y funcionarios van presos, la economía entra en inestabilidad. Perdón, diputado Oliveto, le acabo de tirar un vaso con agua. Voló por la cabeza la diputada No Oliveto. sé si fui yo o, perdón, era el vaso que me iba a permitir que no se me seque la boca. Pero le pido un minuto más, presidenta. Imaginémonos esa situación, que la economía entra en inestabilidad y están los empresarios de obra pública más importantes de la Argentina sometidos a juicio y que el poder político empieza a dudar. ¿Conviene que esta causa avance? ¿No conviene? Y que la UIF no tiene independencia. Entonces los funcionarios de la UIF no saben si seguir adelante con la querella en una de las causas de corrupción, como puede ser el Lavallato, como pueden ser los cuadernos, más importantes. Y la verdad, hay funcionarios que se bancan la presión política, hay funcionarios que no se bancan la presión política. Yo creo que los funcionarios del gobierno de Cambiemos se bancaron todo tipo de presión política, no del presidente, sino de cualquier sector, que estaban preocupados por la estabilidad económica. Pero eso no tiene que ser la regla tiene que ser la autonomía. Después puedo venir a lo que ocurrió en estos últimos años, con la diputada Frade, para que vean que no es un capricho, con la mayoría de los diputados de la coalición cívica cuando asumieron el doctor Carlos Cruz y la doctora Quevedo, hicimos una impugnación. Dijimos, son afines al partido de gobierno, tienen simpatía, lo han manifestado públicamente. Dijimos, la recomendación 29 del GAFI nos pide autonomía e independencia del poder político. Es decir, lo veníamos sosteniendo. ¿Qué nos enteramos en ese proceso de impugnación? Que el doctor Cruz era abogado personal, lo puso él porque tuvo que blanquear sus antecedentes, su currículum, del presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, de Víctor Santamaría, creo que se llama. Bueno, es una preocupación porque después tengo 6 o 7 ejemplos sobre el desempeño de Cruz, de Quevedo, que había sido directora de jurídicos del gobierno anterior, de la gestión de Sbatella, gracias, y también había encubierto a funcionarios del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y había perseguido con las querellas a opositores. Y aparecieron algunas acciones, tanto de Cruz como del titular actual de la UIF. Por ejemplo, primer caso, el intento de expropiación de Vicentín.
El presidente de la Nación dijo, hay reporte de operación sospechosa que me indican que en Vicentín hubo lavado. ¿Cómo sabía el presidente? Si no podía saberlo, si es secreto. Sabía porque las autoridades se lo decían de la UIF, porque la jefatura política tenía incidencia. No lo debería haber sabido el presidente, lo denunciamos en su momento. En Otesur empezaron a pedir a no continuar con la querella, una querella que venía desde antes, empezaron a decir que no había ilícito previo, cambiaron un criterio histórico de la UIF de que tenía que haber delito precedente, cuando en el 2011 lo que se hizo fue decir el lavado es autónomo. Bueno, ¿por qué? Por instrucciones políticas, porque Otesur es la empresa, se cerró por el momento la causa Otesur, está en revisión de casación. Y sí, era la investigación de lavado de los hoteles de la actual vicepresidenta. ¿Qué va a hacer el presidente? Le debe haber dado el presidente instrucciones políticas de que no la juzguen, por eso la autonomía es importante. En el caso de Amado Boudou, también la UIF no apeló una baja de pena del vicepresidente de la República. Diputado del tiempo. Y era querellante. Yo le pido un minuto más, presidenta. En la ruta del dinero conocida de esa manera, dejó de querellar en el tramo en el que todavía está imputada, procesada, creo, Cristina Fernández de Kirchner. En la causa Cuadernos no se apeló, y tenía deber de apelar porque estaba querellando, el sobreseimiento de los directivos de Techín. Y se armó un escándalo en la UIF por el tema de Techín, porque tenían que apelar. Es decir, en Cuadernos, y no me quiero meter con nadie, no sé si estaba bien que lo sobresean al director de Techín, pero terminaron echando al tipo que no apeló, a la persona, perdón, que no apeló el sobreseimiento de los directivos de Techín. Porque Cruz se enojó, no sé si veían algún contubernio ahí. Y por último, vialidad. En la causa vialidad, por la que está condenada, de vuelta, perdón que insista con su nombre, Cristina Fernández de Kirchner, recientemente, en los alegatos, la UIF, que era querellante, pide el sobreseimiento. Directamente, dice, no se pudo probar el sobreprecio, no se pudo probar el delito de asociación ilícita. Diputado. ¿Sabe qué pasó, presidenta? Ya termino, muy importante. Renunció la vicepresidenta de la UIF porque la obligaron a que pida un sobreseimiento en una causa en la que hasta el día anterior había pedido el procesamiento y la condena. Renunció y estuvo oculta la renuncia de la señora vicepresidenta más de un mes, porque otra vez era un escándalo. ¿Esto por qué? Esto le puede pasar a cualquier gobierno, esto es por la falta de independencia. Diputado, por favor. Entonces es un trabajo y hay 6 ejemplos, más el ejemplo imaginario que se parece bastante a la realidad que le di al principio, que nos confirman que la independencia funcional de los organismos de control para este gobierno o para el gobierno de Juntos por el Cambio que venga es clave para que los delitos de lavado de activos, crimen organizado en general, en la que tenemos que ineludiblemente incluir al narcotráfico, a la corrupción y a la trata de personas, sean perseguidos de verdad. No importa la voluntad política del gobierno. ¿Les parece engorroso el mecanismo? Buscaremos otro. Pero la verdad, y esto no lo quiero dejar de decir, los tuits del presidente, el bloque del Frente de Todos, de anoche fueron ofensivos y no demuestran ninguna voluntad de acuerdo. Diputado. Y lamento, sí, lo último, presidenta, le prometo, que no se encuentre ningún miembro del bloque del diputado Milei, porque el lavado de activos tiene que ser un compromiso. No todo puede estar a la venta. En la teoría libertaria, le diría subversiva, anárquica que propone el diputado Milei, probablemente los órganos, probablemente la vida, pero también la droga y cualquier tipo de bien puedan estar en el mercado. No, el mercado en términos de lavado tiene que ser investigado y regulado solamente en el sentido de que los delitos se prevengan y los bienes corruptos sean corruptos, no se blanqueen y pasen a la legalidad. Muchas gracias. Gracias, diputado López.